empezar ya con mi tratamiento. Pero si el paciente, los signos y los síntomas, y después de la evaluación que yo tengo dudas, yo hablo de diagnóstico presuntivo. Entonces ahí pongo diagnóstico presuntivo tal cosa, puede ser hipertensión arterial, porque algunos días la tenía normal y otros días no. Entonces yo necesito complementar eso, para eso existen los exámenes complementarios. Esos exámenes complementarios, ¿qué voy a pedirle? Exámenes de laboratorio y otros, como podría ser un Holter de 24 horas. Es una maquinita en donde yo le pongo durante 24 horas, le va a estar tomando la presión y la frecuencia cardíaca al paciente durante 24 horas. Y después de las 24 horas yo voy a ver si la presión arterial se mantuvo alta todo el día. Bueno, ya está, ya tengo el diagnóstico hecho. Si la presión arterial se mantuvo alta solamente en pocas oportunidades, y bueno, yo a lo mejor con dieta al paciente y con actividad física lo puedo controlar. No hace falta la medicación. Entonces, después del diagnóstico presuntivo que yo tengo del paciente, pido los estudios complementarios. ¿Sí? Si el paciente está internado, todos los días lo voy a controlar y voy a ir anotando los signos vitales y algunos, los control de signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. Y voy a ir anotando aquellas cosas que me van llegando, los exámenes complementarios, sí. Puedo pedir una interconsulta porque yo veo algo extraño. Supónganse que, qué sé yo, a lo mejor no le hace falta al paciente para lo que ha venido a verme, pero tiene un lunar que a mí no me gusta, entonces aprovecho que estoy en el hospital para hacerle un examen completo, porque el paciente no es el paciente de la hipertensión arterial, el paciente de la fractura. Si lo tengo internado, lo tengo que estudiar a fondo, paciente, tengo que ver todo lo que tiene. Entonces le pido interconsulta con los otros especialistas. Y en base a todo lo que me contestan los especialistas y todos los estudios y todo lo que yo he ido viendo al paciente si lo tengo internado, voy a sacar el diagnóstico definitivo, diagnóstico de certeza. Es decir, es el diagnóstico que puede ser que lo confirme o que haya otro diagnóstico después de todos los estudios que yo le he hecho. Eso me va a permitir hacer un pronóstico y decirle al paciente, bueno, si usted se cuida, puede vivir perfectamente. Si usted toma la medicación adecuadamente, tiene esta dieta que le estoy dando, puede vivir perfectamente, o en lo peor de los casos, una tumoración es un cáncer de páncreas donde le voy a decir, mire, usted la verdad es que tiene un mes de vida, yo soy médico y debo decírselo de la mejor manera posible, pero debo decírselo, porque es el pronóstico de su enfermedad y el paciente es el dueño de esa enfermedad. Puedo proponer el tratamiento o terapéutica, ¿sí? Y decirle, bueno, este es el tratamiento que te va a ser higiénico, dietético y farmacológico. Higiénico, dietético, farmacológico. Es decir, yo le voy a decir cuáles son las pautas. Actividad física, la puede hacer, no la puede hacer, cuánto por día, cuánto es lo recomendable. Esta es la dieta que tiene que hacer y este es el tratamiento medicamentoso que tiene que hacer o farmacológico. ¿Sí? Y lo que les decía, ¿qué puede pasar con esta enfermedad? El paciente se cure ad integrum, es decir, se curó definitivamente. Por ejemplo, vino porque había tenido un accidente, tuvo una fractura de fémur. Se consolidó la fractura, se curó. Producto de esa fractura, puede ser que no se curó porque quedó una osteomielitis, entró una bacteria y allí ya vamos a ver osteomielitis, y allí en ese lugar no hay una consolidación y por lo tanto inclusive puede llegar en algún momento a perder un pedazo de hueso que lo intervengan y entonces les queda una pierna más corta que la otra. Entonces la enfermedad es crónica con secuelas. O queda una osteomielitis y no pierde un pedazo de eso, pero queda crónicamente una osteomielitis que no es fácil de curar y que la va a llevar durante muchos años y va a tener que tomar antibióticos de forma permanente para esa patología, para esa fractura. O puede ser que tuvo una gran infección a partir de esa fractura, ¿sí? O hizo una embolia grasa, es decir, grasa que había dentro de la médula de ese hueso, salió y empezó a circular por la sangre, llegó al pulmón, se impactó al corazón, al pulmón, y allí el paciente se muere. Entonces, ovita. Esas son las posibles, salvo el óbito, estas son las posibles
evoluciones que puede tener la enfermedad de un paciente. Se cura, va a la cronicidad con secuelas o fallece. ¿Para qué sirve la historia clínica? La historia clínica sirve para evaluar la calidad de la asistencia, es decir, cómo lo hemos atendido a ese paciente, la calidad del trabajo del profesional, las condiciones intelectuales del profesional, si es claro, cómo escribe, si tiene poder de observación. La historia clínica sirve para la investigación clínica. Es decir, que a partir de historias clínicas yo puedo hacer estudios científicos para ver que este paciente se anduvo bien con tal o cual medicación, qué cantidad de pacientes eran que tuvieron esta enfermedad, eran hombres, eran mujeres, cuál fue la evolución de las enfermedades, ¿sí? Puedo sacar estadísticas sanitarias, lo que les decía, todas las enfermedades que cuando ustedes pasan por algún centro de salud o alguna clínica, van a un sistema donde recoge toda esta estadística sanitaria para ver cuántas enfermedades tiene la población, qué enfermedades tiene y poder planificar. Y sirve de documento legal. La historia clínica es un documento legal, por eso yo les recomiendo que la historia clínica la llenen completa. Siempre van a ser juzgados sobre todo por lo que no escriban, no por lo que escriban. Es decir, si ustedes no escriben lo que tienen que escribir en la historia clínica, puede ser que esa falta de datos los incrimine más que si ustedes escribieron y escribieron correctamente lo que tenían que escribir. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? Ya nos está quedando poco. El lunes que viene vamos a terminar esta clase, pero en los próximos 10 minutos vamos a ver, no sé si tienen preguntas o seguimos. ¿Seguimos entonces? Bueno. Bueno, el objetivo entonces es incorporar recomendaciones a los estudiantes de la Universidad de Mendoza en la carrera de kinesiología para que los derechos de los pacientes en relación con los futuros profesionales e instituciones donde ellos se desarrollen se consoliden. Ese es el objetivo de esta charla de historia clínica y consentimiento informado. Entonces, tener en cuenta que la historia clínica, en todo caso, ustedes van a tener una historia kinésica que en la próxima reunión, apenas terminemos eso, de hablar de la historia clínica y de los exámenes complementarios, Rodrigo y Natalia les darán historia kinésica. Es un documento obligatorio, es decir, a mí no es que a mí se me ocurra que ustedes tienen que tener una historia clínica, sino que es un documento obligatorio, es cronológico, es decir, ustedes cada vez que viene el paciente o cada vez que lo van atendiendo deben colocar la fecha, ¿sí? No puede faltar, no puede ser que yo voy a retirar una historia clínica y falten días de internación de ese paciente, porque eso es por lo que los vamos a juzgar, tiene que estar foliado en orden, ¿sí? Y completo. Y en este consta toda la actuación realizada por los profesionales y auxiliares de la salud.